y a la Universidad Nacional de Córdoba, particularmente a la Facultad de Ciencias Sociales, por dejarnos ser parte un ratito de este seminario de políticas públicas. A nosotras que somos abogadas, ¿sí? Y vaya desafío. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos los que estoy viendo ahí en el aula virtual. Bueno, contarles que este tratado de géneros, derecho y justicia es un tratado que dirigimos junto a la doctora Marisa Herrera, a la doctora Silvia Eugenia Fernández, ¿sí? Que es asesora de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Mar del Plata y que coordinó brillantemente en la coordinación general de todo el tratado mi amiga, mi compañera Carolina Videta, que ahora en un ratito ya le voy a ceder la palabra. A ver, el desafío es un tratado de géneros, derecho y justicia que intentó o que intenta transversalizar las perspectivas, la cuestión de género y todos los debates que están inmersos dentro del movimiento de mujeres o dentro del movimiento del feminismo y de la diversidad sexogenérica, pero con una premisa inicial. Rubinsal Curzoni, ¿sí? La editorial, que otra vez agradecemos su publicación, es una editorial jurídica. Entonces el gran desafío fue convencerlos de que el tratado tenía que ser de géneros, derecho y justicia, pero digamos, con esta idea de transversalidad y con esta idea de multidisciplina. Por eso hoy vamos a estar acá presentando justamente el tomo que hace a las políticas públicas y las multidisciplinas. Entonces, un poco, digamos, la estrategia fue, quédense tranquilos, editorial jurídica, el tomo de Derecho Constitucional y Derechos Humanos está presente, el tomo de Derecho Civil Clásico estará presente, el tomo de Derecho Penal y Sistema de Administración de Justicia estará presente, pero sí, esto será acompañado con otros tomos, sí, que muestren o que intenten, digamos, reflejar esta idea de la interdisciplina, digo bien, y la transversalidad o la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos, ¿sí? Que un poco están reflejados en estos 7 tomos. Son 7 tomos que componen, y ya les voy a decir, que componen distintos ejes, 7 tomos en los que hay una participación de 267 autores, autoras, 236 de ellos, en realidad de ellas son mujeres y 31 han sido varones. Como les adelanté, son 7 tomos, un primer tomo del Derecho del Trabajo, que fue coordinado por Gabriela Vázquez y por María Eugenia Plaza, otro de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que también sí les puede ser de mucha utilidad en un seminario sobre políticas públicas, coordinado por Liliana Ronconi y Laura Clérico, un tomo de Derecho Penal y Sistema Judicial que en realidad por su extensión y porque, digamos, están incluidos distintos ejes dentro de este gran título, nos quedó corto un solo tomo y se hicieron 2 tomos, ahí hay un tomo o un eje, perdón, de Derecho Penal propio, que está coordinado por Cecilia Hopp, otro de ejercicio de la abogacía coordinado por Soledad Deza, otro de sistema judicial coordinado por María Fernanda López Puleyo, otro de litigio estratégico a cargo de Mariela Belsky, y uno último, sí, que tiene que ver con el sistema de administración de justicia, con la ley Micaela y con la capacitación en género de todos los operadores y las operadoras del sistema de justicia, que está coordinado por Flora Axelrod y Romina Zelinski. No sé, Caro, si querés seguir la posta, vamos. Dale, bueno, gracias Nati, buenas tardes, buenas noches a todas, todes y todos. Es un placer estar acá presentando otra vez más, pero específicamente este tomo de políticas públicas. ¿Y por qué digo otra vez más? Porque bueno, nosotros tuvimos la gran presentación que se hizo esperar, porque este libro sale en plena, este tratado, porque es un tratado, sale en plena pandemia, entonces tuvimos que demorar todo lo que fue la presentación, pero por fin llegó el 9 de marzo, una fecha que además fue elegida
adrede, ¿no? Luego de esa marcha y de reencontrarnos todos en las calles el 8, el 9 seguimos con esa fiebre, encontrándonos para los abrazos en el CCK, ni más ni menos, donde presentamos justamente este tratado con todas las coordinadoras de los ejes, o la mayoría, porque bueno, algunas por agenda no podían estar. Acá este tomo estuvo representado excelentemente bien por Mariana Rulli. Y bueno, en ese momento creo yo que tomamos dimensión de lo que estábamos, o de lo que habíamos hecho también durante la pandemia, que fue el momento en que se escribe este tratado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente es revolucionario, digamos, en el marco de la Facultad de Derecho, es el primer tratado dirigido, coordinado, y donde el casi 90% de las autoras somos mujeres. Y esto es un hecho realmente inédito, histórico para la Facultad de Derecho, para la Universidad de Buenos Aires, donde además es el primer tratado donde, digamos, de géneros, ¿no? Donde el género es transversal a todas las ramas del derecho, a la multidisciplina, ¿no? Porque se cruza el derecho con la filosofía, con la comunicación, con la psicología. Así que, bueno, creo que ese día donde nos encontramos todas y hablábamos de lo que habíamos hecho, creo que ahí recién pudimos dimensionar el peso histórico que estábamos dejando, ¿no? Y que ojalá esto se pueda reproducir en un montón de facultades y en un montón de disciplinas. Bueno, contarles también que en este hacer colectivo también tomamos una decisión, todas las autoras y autores que hemos participado, que fue donar nuestros honorarios de derechos de autor, porque esto, digamos, también la acción individual hacía que, bueno, no significara tanto, siendo tantos y tantas autoras las que participábamos, los que nos iban a pagar por honorarios. Ahora, si cada una de nosotros, cada uno podía ceder esos honorarios, se hacía un monto verdaderamente importante que podía tener un impacto, digamos, colectivo mucho mayor. Así que esa fue una decisión y de este modo nuestros honorarios fueron donados a 3 organizaciones distintas, también en clave federal. La primera donación, el primer pago que se hizo de 200.000 pesos fue a la Fundación Micaela, nada más ni nada menos que dedicada a todo lo que tiene que ver con la capacitación de la ley Micaela, y es una fundación de la provincia de Entre Ríos. El segundo pago de otros 200.000 pesos lo hicimos a la casa de Leona Berkins y Diana Zacayán, dedicados justamente a trabajar con personas travesti y trans. Y la última donación, también por el mismo monto, la hicimos a una ONG de Mendoza que se llama Libera, que se dedica a realizar litigios estratégicos en temas de acceso al aborto. Entonces nos parecía que de ese modo también tenía un impacto y también algo distinto a la hora de poder construir colectivamente y sororamente, ¿no? Así que, bueno, sin mucho más, para no robarles el tiempo a quienes van a presentar en esta oportunidad este tomo tan hermosísimo, tan completo de políticas públicas. Las dejamos, cualquier cosa, después al final nos hacen preguntas si quieren saber algo más del tratado en general. Dale, Caro, y yo agregar una cosita porque estamos en la casa de Norita Lloveras, así que me parece que vale la mención, ¿sí? Que sepan que, bueno, que en los otros 2 tomos que hacen un poco al eje de derecho civil, de infancia, de adolescencias, de familias, así en plural, hay un eje que está, o que ha sido coordinado, casi su última obra, por la querida Nora Lloveras, titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, así que nuestro reconocimiento también a ella, ya que estamos en la que fue su casa. Y la cantidad de autoras que hay también de la casa de estudios, ¿no? Bueno, son todos abogados y abogadas, pero hay un tomo que es cordobés, porque Nora, digamos, justamente al coordinar su eje de derecho civil, invitó a todos sus coterráneos, así que bueno, está lleno de cordobeses y cordobesas también en la obra. Es una obra bien federal. Gracias. Gracias a ustedes, Carolina y Natalia, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Pautasi. Tuve el honor de haber recibido esta invitación de las coordinadoras y de la coordinadora y las directoras generales de esta obra para armar este tomo de políticas públicas. Pero antes agradecerle particularmente a la queridísima Hayele Burijovic por haber promovido también esta idea de compartir en un seminario, que es un poco el objetivo por el cual nos planteábamos este tomo.
Este tomo, como ya decían Natalia y Carolina, fue pensado en el marco de una discusión, de una obra de derechos, pero pensar esa vinculación central entre los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres, tanto en sus derechos civiles, en sus derechos políticos, como en sus derechos económicos, sociales y culturales, y esa vinculación, ese puente de sentido que refiere hacia las políticas públicas. Y esa vinculación, ese puente de sentidos, que no es más que lo que el propio feminismo desarrolló, que es el enfoque de género. Ese concepto que desde la Declaración del Milenio del año 2000, que ustedes seguramente han escuchado, donde 187 países del mundo firman un compromiso, cuando recién iniciaba este siglo XXI, que todavía no teníamos idea de que nos iba a atravesar la pandemia, ese compromiso inicial adopta una metodología que es el enfoque de derechos humanos, donde precisamente se invita a establecer una conexión de sentido, un puente, una vinculación entre esos compromisos de los pactos y tratados internacionales y las políticas públicas de los estados. Entre otros compromisos, estándares y desarrollos, precisamente es recordarles a los estados que no solamente requieren voluntad política, sino que lo que está contenido en estos pactos y tratados internacionales son obligaciones que deben llevar adelante. Pero ese concepto de enfoque, lo que no se reconoce desde el sistema de derechos humanos, es que ese es el gran aporte, o uno de los tantos grandes aportes, de la teoría feminista contemporánea. Porque esa idea de enfoque, en términos de construcción metodológica, para precisamente comprender una estructura de poder asimétrica, esto que tanto escuchamos, que vamos a derribar el patriarcado y que vamos avanzando en esa línea, precisamente esa estructura de poder asimétrica requiere una intervención de la mano a partir de este atravesamiento. Es decir, no requiere, y el feminismo siempre se planteó, no requiere cambiar, sino transformar. Y esa voluntad transformadora requiere esta metodología que el enfoque de género aportó, y no solamente aportó conceptualmente, sino también aportó a partir de la experiencia de atravesar, y ahí nos fuimos nutriendo primero de los países centrales, luego cómo esto se fue reflejando en América Latina, de implementar políticas transversales que precisamente fueran a transformar ese esquema de orden, de asimetría, de ejercicio de poder, de funciones, de identidades, de diversidades. Esa idea de puente es lo que recorre este tomo, y ahí quiero agradecer profundamente a todas las autoras que nos acompañaron, autoras que además de seguir con la vocación federal que tiene toda la obra conjunta, también es latinoamericana. Porque aquí, a medida que las vaya presentando a cada una de ellas, vamos a ver que hay la presencia de varias colegas, amigas, en las cuales hemos podido pensar un tomo, una propuesta que vincule esta idea del enfoque de género, la experiencia en la implementación del enfoque de género en el campo de las políticas públicas, y van a ver a lo largo de la presentación y sobre todo el interés que ustedes tienen dentro de este seminario en las distintas áreas específicas e inclusive experiencias sectoriales que hemos ido recogiendo a lo largo de cada uno de los capítulos que integran este tomo. Pero la idea era pensar un diálogo entre la teoría, entre el enfoque, la implementación y este gran campo de las políticas públicas. Ese gran campo de las políticas públicas pensado desde un enfoque de derechos humanos, y desde ese enfoque de derechos humanos cómo podíamos identificar también las obligaciones estatales. Entonces, en los distintos capítulos, y que tenemos la suerte de contar con todas las autoras, excepto una que al final yo voy a sintetizar su trabajo porque lamentablemente no nos ha podido acompañar, pero agradezco a todas que hayan podido estar aquí acompañándonos. Vamos a recorrer los puntos centrales de la agenda de género. Entonces, el primer capítulo se inicia, es un capítulo de mi autoría, donde yo planteo de alguna manera esta agenda de género. Agenda que fue pensado, como bien decía Natalia, antes de la pandemia. Nos atravesó la pandemia de por medio, y entonces muchos de los capítulos, mirándolos desde hoy, nos sirven muchísimo también para pensar esta agenda transformadora de la pospandemia. Muchas de quienes estamos aquí, y casi me arriesgo a decir todas, no usamos el concepto de nueva normalidad, porque lo cuestionamos, porque lo ponemos en tensión. Y vamos a ver en las presentaciones que hay varios de los capítulos que van en esa dirección. Entonces, pensar una agenda post-pandemia, en este tomo lo que quisimos fue aportar algunas herramientas
metodológicas, conceptuales, pero también prácticas para poder desarrollar en esa línea. Y ahí quiero darle la palabra ahora a una de las autoras que participó en este trabajo, que es Pilar Arcidiácono. Pilar es licenciada en Ciencia Política de grado, con maestría en Políticas Sociales, con un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora de CONICET, con lugar de trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pili, por favor. Bueno, gracias Laura, gracias a todas. Todo rápido por el poco tiempo, pero gracias infinitas por invitarme. Es un placer estar con toda esta banda de mujeres. Bueno, son pocos minutos, como la estrategia es qué decir. Yo pensaba un poco por el público que está acá, por todo el grupo de estudiantes. No podemos contar los capítulos, pero por lo menos podemos decir qué es lo que tal vez les interese más para después, bueno, que se tienten y los lean y lean el tratado entero, que es un montón. El trabajo que a mí me interesó hacer para esta publicación tuvo que ver con tomar un caso judicial. Primera cuestión interesante, yo vengo del mundo de la sociología política y las políticas sociales, o sea, no soy abogada, como dijo Laura, me interesa el campo de la judicialización particularmente. Acá la cuestión de la judicialización tenía que ver con la cuestión del mundo de las asignaciones familiares. Ustedes saben que es un campo muy masivo, de una gran cobertura en la Argentina, con un organismo de envergadura como es el ANSES, pero en un cruce particular en esta oportunidad y que tenía que ver con un caso, un habeas corpus, que se hizo en el año 2015, que estaba vinculado con demandar el cobro de las asignaciones para mujeres privadas de libertad que convivían con sus hijos o hijas en la prisión porque tenían niños menores de 4 años o se encontraban embarazadas. Un grupo particular, un grupo muy pequeño, un grupo de 35 mujeres, que lleva entonces a toda una presentación, que acá no voy a agotar con todos los pasos procesales, pero que pasa por la Cámara Federal de La Plata, pasa por la Cámara de Casación, llega a la Corte Suprema, ¿no? Con un fallo favorable para estas mujeres, y la pregunta es por qué estamos discutiendo en sede judicial asignaciones familiares para 35 mujeres cuando la asignación universal, que era parte de lo que se discutía acá en el caso, cubra 4 millones de personas. En ese contexto, digamos, de lo que era un caso judicial sobre el tema de, bueno, asignaciones, mujeres y exclusión concreta de un sistema de políticas sociales, junto con Laura y otros colegas del equipo de investigación que compartimos, nos presentamos como amicus curiae, es decir, nos presentamos como amigos y amigas del tribunal, participando en nuestro rol como investigadoras, cosa que me parece importante también para discutir acá, que está lleno de mujeres activistas, académicas, pero también con un perfil de activista, que es nuestro rol también en sede judicial, cuando la política social transcurre en gran parte en el mundo judicial. Tuvimos que sacar, para los que no somos abogados, abogadas, también un montón de destrezas para empezar a hablarle a esos actores, y en este caso del sistema penal, lo cual es un gran desafío, ¿no? Participar en audiencias, estar en esa causa, con todo lo que ello implica. Y después yo lo que hice de alguna manera para este capítulo fue, hacer una investigación que fue meterse no sobre los fallos, sobre las sentencias, sino sobre todo el expediente judicial, tratando de ver todas las personas que actuaban, los actores, las actrices que actuaban como emisores del derecho y que transformaban la asignación universal, que era un tema que yo venía trabajando hace muchos años, en distintas cosas, de lo más alocado, diría. Y yo diría, para ir a cumplir con mi tiempo, me interesaba plantear acá 5 breves títulos, aunque sea, de cómo le entraba al caso. Es un caso importante, un habeas corpus, digamos, de relevancia, pero que a mí de ahí sacar temas que tienen que ver con la agenda de la política pública y el cruce con la sociología política. Esto me parecía que era un caso para ver los límites de la discusión sobre el trabajo, no solo el trabajo de lo contributivo, lo no contributivo, los que trabajan, los vagos, y la discusión que está todo el día en la escena pública, sino de contextos de encierro, porque cuando ojalá que lean el capítulo, tiene mucho que ver con esos límites de cómo se comprende el trabajo en un contexto de encierro para las personas privadas de libertad. En segundo lugar,
me interesaba, digamos, desde otro punto de vista, que tenía que ver con algo que acá en esta facultad seguramente será muy trabajado, que es el rol de las burocracias rehaciendo política pública. Las burocracias tanto de calle como las burocracias profesionales, técnicas de ANSES, que fueron centrales en los dictámenes, por ejemplo, los dictámenes de jurídico, que fueron piezas que yo diría cobraron vida propia casi en el expediente y que legitimaron una exclusión muy concreta, la exclusión de las madres privadas de libertad con niños adentro de la prisión. Ver de alguna manera cómo en ese rol de las burocracias de ANSES, con las madres privadas de libertad, como aparece en el expediente, las madres que cometían delitos, ¿no? Para los actores, bueno, se jugaba este nuevo vector de desigualdad, digamos, este nuevo público, no solo ya el mundo de la pobreza, sino encima el mundo de la pobreza que delinque, y cómo interpelaba entonces a las resistencias burocráticas de un organismo como ANSES. Tercer título, como para tentar, este tema nos mete de lleno en una discusión de la sociología política también, que es la sociología moral del dinero. Acá tenemos unas discusiones hermosas, y lo digo irónicamente, para meternos en los temas del uso del dinero. ¿Qué hacen estas mujeres con la plata? ¿Por qué quieren cobrar la asignación si tienen todas las necesidades cubiertas ahí adentro? ¿Por qué necesitan ese dinero? ¿Cómo manejan el dinero? ¿Cómo deciden, ¿no? ¿Harán buen uso, como buenas madres que son, o no harán buen uso del dinero que están pidiéndole al Estado? Digo, ahí tenemos un montón de esquemas y de cuestiones probatorias hermosas como para poder entender algo de lo que es típico en la política social y en la política del merecimiento, que es el rol del dinero, la marca moral del dinero, ¿no? 4, y ya voy cerrando, me parecía que era un caso, bueno, genial, y que es un, digamos, y lo digo irónicamente, ¿no? Pero que es un caso increíble en términos heurísticos para ver los rostros del Estado. Cómo, no solo del Estado en general, las manos, los rostros, todas las metáforas que usamos en la sociología, sino dentro de la misma agencia, una agencia que expandía a 8 millones casi el mundo de las asignaciones entre universales y las familiares, cómo discutía por 35 mujeres, ¿no? Discutía y ponía mostraba un rostro diferente, un rostro punitivo para un grupo de mujeres con estas características dentro del mismo organismo. O sea, esta idea de desagregar al Estado y demostrar, bueno, todas sus contradicciones como parte lógica del funcionamiento estatal. Anteúltimo, me llevaba a un tema central que tiene que ver con los tiempos, las demoras de los casos judiciales, cómo el Poder Judicial se mete en esto, el Poder Judicial en el fuero penal, y efectivamente logra efectos, bueno, muy diferentes, ¿no? Pero sobre todo la demora, ¿no? Estamos hoy por hoy, la semana pasada, se estaba convocando a un operativo de ANSES para implementar esta sentencia, y es un caso del 2015, 7 años después, los niños ya están casi en secundario los niños y niñas por los cuales se presenta esta causa. Eso me vincula con el anteúltimo punto, que es efectivamente, ¿qué es ejecutar una sentencia? Durante años vimos procesos hermosos de judicialización, algunos que llegaron a bellísimas sentencias, pero cuando hay que poner a rodar esas sentencias aparecen todos los actores, las resistencias, las actrices, los intereses que efectivamente pueden llevar a la sentencia muy bella a cualquier otro destino. Entonces, en este sentido, también es un caso para ver, me parece, para ver eso. Y finalmente, lo que decía antes, me parecía que nuestro propio rol de amicus también nos traía una discusión de cómo hacer, bueno, activismo académico, investigación, en un contexto también de judicialización, que entonces implica empezar, sobre todo los que no somos abogadas o abogados, generar destrezas para intervenir y discutirle a ese actor que en general nos ve como un actor, bueno, judicial, externo, ajeno, propio del mundo de los legos. Muchísimas gracias, Lau, muchísimas gracias a las compañeras. Gracias, Pilar, súper interesante. Y siguiendo en esta línea de abordaje interdisciplinario, porque esa es otra de las características del tomo, le voy a dar la palabra a Mariana Vinocourt. Mariana es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene muchos otros estudios, de hecho está cursando también estudios ahora y una gran experiencia en comunicación y género. Así que, María, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, los tomos son federales y multidisciplinarios, y entonces yo soy un poco de Córdoba, otro poco de México, otro poco de Buenos Aires, y no vengo del derecho, vengo de la comunicación, y eso también fue un gran desafío,
cómo hablar desde la comunicación, desde el periodismo. Yo trabajo con palabras, desde el lenguaje, sobre géneros y en plural, siempre lo voy a decir en plural, políticas públicas en un tomo que era bastante enfocado en la cuestión jurídica, pero gracias a Laura y a otras compañeras pudimos meter nuestras cuñas para pensar que no todo es jurídica. Pero a mí me gustaría empezar a hablar sobre mi capítulo con una celebración, porque hoy se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género en la Argentina, y es un tema para celebrar. Esta ley, que es la 26743, es una ley de avanzada, supongo que todas, todos y todes quienes están en esta conversación la conocen, y digo que es de avanzada porque puso a la Argentina a la vanguardia mundial en materia de reconocimiento institucional de la identidad de género, y porque hay algo que define la identidad de género. Las palabras que usa para definir la identidad de género deja en las personas la agencia y la capacidad y el derecho para definirse cada quien con el género tal y como cada quien lo percibe y lo vive. Independientemente de qué diga el documento de identidad, qué diga la partida de nacimiento, que diga si esa persona hizo cirugías, tiene cirugías para cambiar su cuerpo, de cómo se vista, cómo se exprese. Esta ley reconoce a cada persona la decisión de cómo nombrarse y cómo ser nombrada. Y le exige al Estado, al funcionariado, a las instituciones educativas, a las instituciones de salud, etcétera, respetar el nombre de cada quien. Independientemente, insisto en esto y lo recalco, de qué digan las partidas de nacimiento o qué diga el Documento Nacional de Identidad. Esta ley ha dado lugar en este país a diferentes políticas públicas formuladas desde el reconocimiento del derecho de la identidad y desde el respeto a las identidades de género. Entonces el reconocimiento, el nombre, cómo nombrarse, cómo ser nombrade, con qué lenguaje, cómo sentirse presentade y representade. Sobre esto y sobre cómo las políticas públicas están atravesadas por el lenguaje y el género, versa el capítulo que escribí. El capítulo versa sobre cómo opera el sistema de género y cómo el lenguaje y los discursos intervienen en la formulación de normas y políticas públicas. Sobre cómo el lenguaje permite que ciertas personas, ciertos géneros, ciertos cuerpos sean reconocidos en sus derechos. Y cómo también el lenguaje hace que haya otros cuerpos, otros géneros, otras personas que son borradas, invisibilizadas. Bueno, mi punto, todo conocimiento es situado, toda formulación es situada y contextuada, entonces mi punto de vista sobre la construcción del género es la teoría de Judith Butler. Muchos de ustedes estarán familiarizados o habrán escuchado nombrar. Judith Butler en los 90 desarrolló la teoría de la performatividad del género y desarrolla su teoría sobre la base de la teoría de actos de habla de John Austin, un filósofo inglés que decía que hay determinados enunciados, determinadas formas de hablar y determinadas palabras que crean cosas, que crean situaciones. Y uno de los ejemplos más comunes es, les declaro unidos en legítimo matrimonio, o les declaro marido y mujer. Esa formulación de esas palabras ya está creando un vínculo jurídico. Y a partir de esta noción, de la noción de actos de habla, Butler dice que las personas tenemos identidad de género en la medida en que performamos o representamos el género con que nos fue asignado al nacer. En la medida que lo performamos, que lo representamos, lo estamos creando y nos estamos identificando con ese género. Pero también dice Butler, y este es un punto clave, que en la reiteración del género, a medida que nosotros todos los días vamos representando el género que nos fue asignado al nacer, puede haber dislocamientos o variaciones, porque nunca nos vamos a acercar al ideal del género. Entonces, en esa reiteración de las normas de género que nos impusieron es donde está la posibilidad de una variación. Y es allí donde podemos pensar en la aparición, entre comillas, de nuevos géneros o de nuevas identidades de género. Este punto me interesa porque abre las puertas a la diversidad, a reconocer la ampliación de géneros y presenta, desde mi punto de vista,
el desafío de cómo hacer visible en el lenguaje estas otras identidades, estos otros cuerpos, estas otras personas, y todas las otras, estas van con comillas. El lenguaje es un elemento clave en la construcción de los géneros y en su reconocimiento. Cómo nombramos a las personas, cómo las incluimos en los discursos institucionales, en la normativa, en las políticas públicas, en las representaciones, todo eso puede dar lugar a que todos los géneros tengan la misma jerarquía, que sería el ideal, y el mismo reconocimiento, o que sigan profundizándose la desigualdad de género estructural en la que estamos inmersos, ¿no? Hay algunos géneros que son más importantes, más valiosos que otros. Y en la política se juegan batallas que están atravesadas por el género, porque quienes detentan el poder no se resignan a perderlo a favor de la igualdad. Por eso podemos ver retrocesos en políticas públicas como la prohibición de impartir ESI en las escuelas, o la discriminación en el acceso a trabajo a las personas trans, o en el acceso a la salud, pero también podemos ver avances. En este tomo está, digamos, en mi capítulo, el capítulo que yo escribí, pero también hay capítulos en otras secciones de otros autores que también hablan de los avances que hay en materia de políticas públicas vinculadas con el género y la diversidad y la identidad de género en la Argentina. Por ejemplo, en la Argentina, la Ley de Identidad de Género ha permitido avanzar en el reconocimiento de más géneros y no solo el femenino masculino. Ha habilitado el reconocimiento de más identidades en los DNI. El año pasado, o el anteaño, ya no sé, porque con la pandemia es un solo año que dura como 3, se ha habilitado en la Argentina el nuevo DNI binario, no binario, perdón. La legalización del aborto en 2020 también ha sido un avance enorme en el reconocimiento de derechos de mujeres y otras personas con capacidad de gestar, y también eso se está traduciendo en políticas públicas, aunque todavía estamos remando para que se pueda cumplir, ¿no? Pero todavía falta con el tema del aborto, garantizarle a todas las personas que así lo soliciten, puedan hacerse un aborto legal, seguro y gratuito. Falta ampliar el cupo laboral trans, falta expandir la educación sexual integral, la ESI, a todas las escuelas, falta garantizar que las personas sean llamadas por el nombre que eligen en las escuelas, las universidades, los centros de salud. Yo no sé si ustedes tienen algún compañero que tiene un nombre en el DNI y quiere ser, y se identifica con otro nombre, si tienen cercana alguna experiencia de ese tipo. Pero sigue habiendo mucha discriminación de las personas trans, las personas que no se identifican con el nombre que consta o que consigna su DNI en la forma en la que son llamadas en los centros educativos, en los centros de salud, etc. Entonces, el reconocimiento de los derechos de todas las personas exige la participación de las personas destinatarias en la elaboración de políticas públicas. Eso es un gran camino para empezar a incluir o a tener en cuenta la diversidad a la hora de formular políticas públicas. Y esa participación es necesaria para respetar que sus necesidades y modos de abordar sus problemáticas sean incluidas en esas políticas que se quiere desarrollar. Por eso que mi apuesta, y la apuesta me animo a generalizar con mis compañeras de libro, es desarrollar políticas públicas que tengan igualdad, y para eso respetar todas las identidades de género y hacer visibles todas las voces. Y cuando hablo voces, estoy hablando también del lenguaje. Creo que un camino ineludible para garantizar la igualdad que por lo menos tantas y tantos y tantes estamos buscando es proponer o promover la igualdad al momento del desarrollo de las políticas públicas, incluir y tener en cuenta todas las voces. Me parece que este es el camino a transitar en este vínculo entre el lenguaje, géneros y políticas públicas, porque como digo en el capítulo que escribí, es clave hablar el lenguaje de la diversidad, es vital militar los muchos géneros posibles, y solo entonces habrá políticas públicas que garanticen que todos los cuerpos importen, o que, como diría Butler, la vida de todas las personas sean vidas vivibles. Hasta aquí mi aporte. Muchas gracias, Mariana. Sumamente interesante, y siguiendo con la perspectiva interdisciplinaria, ahora vamos a dar paso a la presentación de un capítulo que escrito que va a abordar los temas de salud mental.
escrito por Hayele Burijovic, por Solana Yoma y por Soledad Bullman, y va a presentar Solana. Solana viene del campo de la psicología, está haciendo un doctorado en administración pública, es becaria de CONICET, así que te escuchamos, Solana. Bueno, gracias Lau, gracias a todas las compañeras, ahí a los estudiantes, un placer para mí estar acá, por la invitación de participar en el tomo y también por haber trabajado junto a Hayele y Sole, que son dos compañeras enormes del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, que es en ese marco donde toma curso este trabajo. El observatorio es una organización de la sociedad civil que hace tareas de producción de información, de monitoreo, para buscar incidir en las políticas de salud mental, en adecuación a las leyes de salud mental a nivel nacional y a nivel provincial. Lo que nos interesaba ver con las compañeras era analizar particularmente cuál es la situación de las mujeres que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos de la provincia de Córdoba, para poder pensar estos cruces entre las temáticas de género y las vulneraciones de derechos en el campo de la salud mental, bajo la convicción de que son dos procesos de lucha que venían caminando por carriles separados y que creemos que es indispensable incorporar en nuestros reclamos en el campo de la salud mental la situación de las mujeres y también incluirlo en la agenda del movimiento feminista, la situación de las mujeres locas, entre comillas, que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos. En nuestra indagación, primero hicimos un recorrido por los documentos internacionales de derechos humanos en materia de salud mental y de discapacidad para ver cómo se incorporaba la dimensión de género, y también hicimos un análisis de las normativas internas de la Ley Nacional 26657, la Ley 9848, y lo que veíamos es que la incorporación del género en las temáticas de salud mental y discapacidad es fragmentaria e insuficiente y no ha logrado permear las políticas de salud mental desde la sanción de estas normativas hasta la actualidad. Y eso se traduce fundamentalmente en las situaciones que padecen las mujeres que se encuentran internadas en los hospitales psiquiátricos de Córdoba. Para construir la información empírica, digamos, de nuestro trabajo, lo que hicimos fue realizar entrevistas a profesionales que trabajan en instituciones de internación monovalentes, es decir, en manicomios de la provincia, y también testimonios de mujeres usuarias, de mujeres que estuvieron internadas en estos manicomios, y que brindaron su testimonio en un encuentro de usuarios que se hace anualmente en la provincia de Córdoba para señalar los incumplimientos del Estado en esta materia. Ahí construimos 4 grandes ejes que abordamos en el capítulo. El primero de estos ejes, que es de una gravedad institucional tremenda, tiene que ver con situaciones de violencia sexual que suceden en los internados de los hospitales psiquiátricos. Las mujeres testimoniaban que se producen casos de violaciones durante la internación, casos de abusos y de relaciones no consentidas, y que estos casos son escasamente denunciados porque existe aún hoy una estigmatización muy grande de las mujeres locas, ¿no?, que se consideran que sus denuncias en realidad están vinculadas a la psicopatología psiquiátrica. Entonces, se pensaban que sus testimonios en relación a situaciones de abuso tenían que ver con que son mujeres histéricas, o que están erotómanas, o que están delirando, ¿no? Como caía dentro de la psicopatología estas denuncias de una gravedad penal indiscutible. También lo que veíamos es que en el caso de los profesionales, cuando escuchan estas denuncias, algunos de ellos tienen dificultades para comprender que se trata de relaciones no consensuadas. Decían, bueno, no nos podemos meter con la sexualidad de las personas, aun cuando las mujeres decían que había sido una relación no consentida. Y también nos encontrábamos con profesionales que trataban de instrumentar algunas vías de acceso a la justicia con muchos impedimentos porque no existen procesos protocolizados a nivel institucional acerca de cómo canalizar estas denuncias. Entonces, bueno, eso se presentaba como una problemática gravísima en el internado. Incluso algunas mujeres decían, cuando llegamos a la internación, tenemos miedo de dormirnos, porque tenemos miedo que nos violen o que nos toquen por las noches. Y muchas veces desde la institución a este miedo de dormirse se responde con medicamentos, con clonazepam, ¿no? Con medicamentos que permitan conciliar el sueño, sin considerar que no tenía que ver con una cuestión, ¿no?, de padecimiento subjetivo, sino que estaban realmente expuestas a una situación de riesgo y eso era lo que las mantenía en estados de alerta.
Otras situaciones de muchísima gravedad tenían que ver también con el tema del acceso a los derechos sexuales y no reproductivos. Lo que veíamos es que en los internados, en los hospitales psiquiátricos, por lo general no existen profesionales de ginecología que permitan hacer un seguimiento preventivo, ¿no?, de la situación de salud de las mujeres, y tampoco existen procesos protocolizados al momento de ingreso de una mujer a una internación para saber si cuentan con alguna enfermedad de transmisión sexual, si estaban embarazadas previamente a la internación, ¿no?, para poder conocer un poco su estado de salud ginecológica. También nos contaban de que los productos de gestión menstrual son interrumpidos, quienes no tienen familiares que les provean, ¿no?, de toallitas, de tampones o elementos, se encontraban sujetas a los vaivenes de su disponibilidad en la institución, y muchas veces tenían que usar algodones y eso les limitaba la circulación y la posibilidad de participar en espacios grupales. Y también se encontraba una disponibilidad interrumpida de los productos, de los métodos anticonceptivos. ¿Sí? No siempre las mujeres tienen la posibilidad de optar un método anticonceptivo que mejor se adecue a sus intereses y a sus necesidades, porque no siempre están los anticonceptivos inyectables, no siempre hay preservativos, ¿no?, lo cual agrava estas situaciones y la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos al interior de una internación. Después, otro punto que también encontramos acá en las entrevistas y durante los testimonios de las mujeres en los encuentros de usuarios, tenían que ver con el ejercicio de la maternidad de las mujeres internadas, y ahí lo que veíamos es que persisten los profesionales de la salud y en la sociedad en general cuestionamientos a la capacidad de maternar de las mujeres que portan un diagnóstico por motivos de salud mental. Esta idea de que las mujeres locas son malas madres, ¿no? Entonces, eso motivaba toda una serie de prácticas, tales como la separación de sus hijos al momento del parto, las interrupciones en el vínculo con las hijes durante la internación. De hecho, se preveía que pueda haber visitas en las guardias o en espacios comunes, pero visitas esporádicas, que muchas veces vulneraba la posibilidad de las mujeres de decidir también en relación a su lactancia, ¿no? Se recetaban a las mujeres medicamentos psicotrópicos que son incompatibles con la lactancia, entonces se interrumpía directamente el vínculo con sus hijas y no se les daba posibilidad de pensar en otra alternativa y en otras formas de abordaje que permitan continuar con la lactancia. Y después, otra situación también muy grave tenía que ver con las internaciones por violencia de género, con las mujeres usuarias de servicios de salud mental, que además eran víctimas de violencia de género, y lo que veíamos es que cuando una mujer víctima de violencia, que es usuaria, llegaba a denunciar al Polo de la Mujer de la ciudad de Córdoba, dado que no hay equipos interdisciplinarios ni guardias interdisciplinarias en salud mental, lo que se hacía al recibir esas denuncias era derivarlas directamente al hospital neuropsiquiátrico. Con eso, las mujeres entraban dentro del circuito de la internación y a las graves vulneraciones de derechos que padecen durante las internaciones, y además quedaban fuera de las prestaciones que brinda el Polo de la Mujer a cualquier persona que se encuentre en situación de violencia, cualquier mujer en situación de violencia, ¿no?, como las becas de alquiler, la posibilidad de subsidios económicos, que bueno, las mujeres usuarias quedaban exceptuadas de esas prestaciones que brindaba el Polo. Lo que pasaba también en relación a las mujeres que eran internadas por motivos de violencia de género es que debían convivir a su vez en el internado de los hospitales psiquiátricos con varones que habían sido internados con denuncias por violencia de género, y muchas veces los equipos de salud desconocían que una mujer era internada por esos motivos, entonces después se admitía que al momento de las visitas vengan a visitarlos los varones violentos que tenían una orden de restricción y volvían a vulnerarlas al interior de la internación. Entonces, bueno, ahí brevemente para resumir algunos de los hallazgos, pero como decíamos, nosotros con Hayel y con Sole concluíamos que el manicomio a lo largo de todos estos años ha sido funcional al patriarcado y que ambos son los responsables de la devastación de múltiples vidas y que por eso creemos urgente congeniar y articular las demandas del movimiento de mujeres y de los movimientos por el derecho a la salud mental. Hasta ahí nuestros aportes. Muchísimas gracias Solana, Soledad y Hayele por estos aportes tan importantes y por estos testimonios. Y ahora le damos lugar
a Nieves Rico, que junto con Olga Segovia, que lamentablemente no nos puede acompañar, escribieron un artículo muy lindo sobre el derecho a una ciudad cuidadora. Nieves Rico es antropóloga social de la Universidad Nacional de Rosario, con una larga carrera en Naciones Unidas. Su último puesto en Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue directora de Asuntos de Género. Y Olga Segovia es una arquitecta feminista que ha hecho grandes aportes respecto al derecho al hábitat. Así que, Nieves, gracias, te damos la palabra. No te estamos escuchando. No sé. ¿Ahí? Ahí yo creo que sí, ¿no? Ahora sí te escuchamos. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ustedes. Nosotros tenemos en Santiago de Chile 1 hora menos. Así que, bueno, yo tengo que partir obligatoriamente, porque así lo siento, agradeciendo a Laura Pautasi, que fue la coordinadora de este tomo, dentro del gran tratado, porque nos permitió no solamente, bueno, escribir un artículo, sino que interactuar de manera rigurosa, pero muy fluida con el resto de las autoras, coordinarnos, etc. Y por supuesto agradecer a Hashele la posibilidad de que hoy lo estemos presentando. El artículo que escribimos con Olga Segovia, que es una arquitecta urbanista feminista chilena, se llama El derecho a una ciudad cuidadora. Y este es un artículo que vincula o articula 3 ámbitos del derecho: el derecho a la ciudad, el derecho de las mujeres, o los derechos, mejor dicho, de las mujeres, y el derecho al cuidado. Nos situamos en América Latina, la región más urbanizada del mundo, y por lo tanto donde las políticas públicas a nivel local tienen enormes desafíos y a la vez que enormes oportunidades o posibilidades de incidir en esa perspectiva transformadora que Laura mencionaba al inicio. En esta ciudad latinoamericana, que nosotras consideramos en el artículo no solamente un escenario de las políticas públicas, sino que lo consideramos un actor fundamental en el desarrollo de pensar en una ciudad cuidadora, o sea, en un nuevo paradigma de desarrollo urbano. Para ello caracterizamos de cierto modo que el derecho a la ciudad en su construcción ha tenido aportes importantísimos del movimiento amplio de mujeres, de académicas feministas, de profesionales, para ir construyendo este derecho a la ciudad que en definitiva lo que hace es también reconocer la titularidad de derechos de su población. Y en el reconocimiento de esa titularidad de derechos, evidentemente, no solamente las mujeres lo tienen por derecho propio, sino también porque las mujeres somos y hemos sido protagonistas del desarrollo urbano, si bien este protagonismo muchísimas veces ha sido invisibilizado. Una ciudad inclusiva o una ciudad más igualitaria, como es la perspectiva de la ciudad cuidadora que venimos desarrollando con Olga Segovia, es también una ciudad que se constituye en un actor de la organización social del cuidado. Cuando nosotros vemos o la literatura aborda la organización social del cuidado, identifica 4 actores: las familias, el mercado, el Estado y la sociedad civil. Y nosotras incluimos entre estos actores a las políticas locales, a las políticas urbanas, a aquellas políticas que de manera territorializada pueden incidir en el desmonte, ojalá, o en su reproducción,
de la división sexual del trabajo, que es, podríamos decir, el proceso o el fenómeno articulador o eje para que las mujeres tengamos dificultades de acceder al derecho al cuidado, o sea, el derecho a cuidar, a ser cuidadas y a autocuidarnos. Esta, ya digo, no es cualquier ciudad de la que estamos hablando, es una ciudad con apellido, porque entonces, por eso hablamos del derecho a una ciudad cuidadora, que en cierta medida se basa en la revalorización de la vida cotidiana. Y ahí es, o sea, en el día a día de cada uno de nosotros, y entonces es cuando la política pública no solamente se considera como parte de la infra o de la supraestructura en la cual todos nos movemos, sino que es la vida cotidiana la que está presente en la formulación, la gestión y la evaluación de esas políticas de desarrollo urbano. Y en esta revalorización de la experiencia cotidiana, vemos también la posibilidad de que la ciudad y las políticas públicas locales se constituyan en un elemento articulador de eso que muchas veces se ve como ámbitos separados, que es el ámbito reproductivo y el ámbito productivo. Con esto, en cierta medida, estamos diciendo, la ciudad no está afuera de nuestros hogares, la ciudad está adentro también. ¿Por qué? Porque incide en cierta medida en cómo tenemos la posibilidad, las mujeres, de alcanzar nuestra autonomía, de alcanzar como grupo nuestra emancipación en el desarrollo del derecho al cuidado. Y en esta valorización del ámbito reproductivo y cómo se refleja en las políticas públicas, presentamos algunos casos en el artículo de políticas de transporte que implican no solamente seguridad en el transporte para las mujeres, sino que también sus formas de articulación en el plano de la ciudad también estén vinculadas con las actividades que realizan las mujeres y fundamentalmente con aquellas actividades vinculadas con el cuidado. Por ejemplo, acompañar a los niños a los establecimientos educacionales o a los centros de salud o hacer trámites en el ámbito local. Cuando estamos en el tema de los trámites, también vemos la posibilidad de cambiar, como decían en la década del 70 las feministas italianas, los tiempos de la ciudad. ¿Cuáles son esos tiempos en donde podemos acceder de manera autónoma a, por ejemplo, las gestiones a nivel de la ciudad? Nuestra propuesta es mirar desde el punto de vista del diagnóstico, pero sobre todo avanzar hacia lo que podríamos decir una ciudad del futuro, que es una ciudad que empieza hoy, no es que la pensemos para mucho más adelante. Y para que empiece hoy requiere de políticas de cuidado insertas de manera contundente dentro de las políticas territoriales y urbanas, y donde los derechos de las mujeres y el derecho al cuidado sean pivotes del desarrollo de esas políticas. Esto para tomar los 5 minutos que me dijeron que era necesario. Muchísimas gracias y les invito a leer todo el tomo y, por supuesto, todo el tratado. Gracias. Muchas gracias, Nieves. Sí, la idea de los 5 minutos es para después ver si tenemos debate y preguntas, así que vayan anotando las preguntas con esta posibilidad de que están todas las autoras y además también las coordinadoras de todo el tomo, de toda la obra, de todo el tratado, así que eso está muy bien. Ahora, siguiendo con la perspectiva interdisciplinaria, le vamos a dar lugar a Flavia Marco Navarro. Flavia es una querida amiga, compañera, abogada boliviana de Santa Cruz de la Sierra, que es magíster en Derecho por la Universidad de Chile y también tiene un diplomado en Asuntos de Género
en Género y Sociedad de Flaxo Chile, es consultora independiente y también consultora del Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible, el CEPAD de Bolivia. Flavia, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias a Laura por incluirme una vez más en un proyecto con un grupo tan maravilloso. La verdad que ha sido un privilegio y un lujo trabajar con todas ustedes. Gracias a Hashel por organizar este encuentro que también está siendo tan productivo, tan fructífero y tan maravilloso. Bueno, mi artículo en este tomo, ¿de qué va? Trata sobre dos desafíos esenciales para la seguridad social latinoamericana, ¿no? Que son la universalidad y la suficiencia. Dos desafíos que vienen de hace rato, como todas sabemos, pero que adquieren otras dimensiones y matices en los últimos años, ¿no? Esto, como decían mis compañeras, es desde antes de la pandemia. Si lo vemos con los ojos de ahora, es mayor todavía la magnitud de la importancia y del desafío. Hablo ahí de universalidad y suficiencia en los sistemas de jubilaciones y pensiones a partir de la experiencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. Son países que, como ustedes saben, tienen distintas trayectorias en políticas sociales, distintas trayectorias en políticas previsionales en particular, y tienen distintos diseños de los sistemas de jubilaciones y pensiones. A pesar de estas diferencias de diseños, hay cosas en común, ¿no? O sea, ustedes saben todas las idas y venidas que ha tenido el sistema argentino, pero que nuevamente es un sistema de reparto con un componente de solidaridad importante, muy similar en esos rasgos estructurales es el de Ecuador. Uruguay, si bien tiene un componente privado, es complementario y en el grueso es también de este estilo. Les decía, también está Brasil, que es un sistema diferente porque tiene una posibilidad de reparto y solidaridad que han venido recortando los últimos años, pero que sobrevive, pero que está estructurado de una forma distinta al argentino, al uruguayo o al ecuatoriano, ¿no? Porque es un sistema de reparto, pero que se llama de cuentas nocionales, que tiene otra forma de administración y de reparto, valga la redundancia. Pero también ahí están países como Chile y Bolivia, que son menos generosos, son menos solidarios y que hay menos reparto, ¿no? Porque, bueno, Chile es el famoso inventor del sistema de capitalización individual que ya se extinguió en Argentina, que es también el sistema que tenemos en Bolivia, aunque en Bolivia es de administración estatal, pero igual es de capitalización individual, no es de reparto. Y todavía no es de administración estatal. La ley dice que es de administración estatal hace 10 años, pero en los hechos seguimos con las FPs aquí instaladas. En fin, con toda esa diversidad, que solo eso da para hablar mucho, estos sistemas tienen en común que todos se basan en el empleo, ¿no? Entonces, diversidades mediantes, todos siguen un paradigma que inherentemente es excluyente y desigual. Los problemas, entonces, de universalidad y suficiencia y de exclusión en sistemas de seguridad social basados en el empleo son así de difíciles de solucionar, porque la desigualdad y la exclusión es inherente a este paradigma que unifica las políticas previsionales de América Latina. Y hay algo que atraviesa a todos esos sistemas de diversidades mediantes, que es el cuidado. Entonces vemos cómo en estos 6 casos abordados en el artículo de manera sucinta, el cuidado atraviesa el empleo, por ejemplo. En Bolivia el desempleo es 3 veces mayor en las mujeres con hijos menores de 14 años, ¿no? Todo el tiempo cruzamos en todos los casos la tenencia de hijos como forma de aproximarnos al trabajo del cuidado, que sabemos que no es la única, pero es la que posibilita la información, con el estar o no empleado. O la situación en el empleo o algunas características. En Argentina, por ejemplo, ustedes deben saber,
la presencia de menores en el hogar es inversamente proporcional a las horas trabajadas en las mujeres solamente, no así en los hombres, obviamente. Y así, con el tipo de empleo, vemos como en todos los países las mujeres con hijos están más en la categoría de cuenta propia, ¿no? Y esta misma relación se repite en el acceso a la seguridad social. Mientras menores los hijos y más hijos, menos acceso a la seguridad social y menores las prestaciones, ¿no? Entonces, a pesar de esto y de las diferencias mediantes, y que hay unos casos que están mejor que otros, podemos ver ciertos progresos hasta antes de la pandemia, ojo, ¿no? Progresos que tienen que ver con cobertura y progresos que tienen que ver con que justamente en nuestros países se han desarrollado mecanismos para compensar el cuidado en las historias previsionales, ¿no? Diferentes en cada caso, que ahí están sintetizados en el artículo. Y les decía, vemos progresos también en la cobertura, pero aún la cobertura de las mujeres sigue estando fuertemente anclada a las pensiones derivadas, o sea, pensiones de viudez, y a las pensiones no contributivas. Y esto nos enfrenta con el otro desafío que yo mencionaba, que es la suficiencia de las prestaciones, porque obviamente las pensiones de viudez y no contributivas son las de montos inferiores que los otros que tienen pensiones por derecho propio, entre comillas, ¿no? Entonces, los desafíos de universalidad y suficiencia están tan vigentes y aún más que antes, pero pandemia mediante y algunos cambios que ha introducido en las lógicas de las pandemias, que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar, podríamos decir que se inscriben en una lógica instaurada hace un poco más de 2 décadas, por lo que entonces se llamó la nueva política social, que encantó a gobiernos de derechas y de izquierdas con los famosos programas de transferencias condicionadas, que instalaron una lógica de prestaciones reducidas y focalización. Focalización que ha ido cambiando de nombre, llenándose de eufemismos y que ahora dicen, en el mejor de los casos, universalidad progresiva. O sea, no sé si han leído por ahí otro que es peor, que es universalidad selectiva. Esta lógica se ha instalado de tal manera en los decisores políticos y en los actores sociales que, aunque la pandemia haya puesto en evidencia los problemas que acarrea la falta de universalidad, cuesta mucho imaginársela siquiera. Entonces, en un contexto de universalidad selectiva y de suficiencia que en realidad es mínima, en realidad lo que sucede ahora es que los sistemas terminan dividiendo la ciudadanía entre quienes aportan y quienes no aportan, o quienes hacen aportes poco significativos. Y por supuesto, en los aportes poco significativos están las cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Entonces, la invitación es un poco a repensar La perdimos. ¿Flavia? ¿Se cortó ahí? Sí, ahí, se cortó. Ahí volvés. Justo estaba cerrando, si decía que la invitación entonces es a repensar en términos estructurales la seguridad social para imaginárnoslas siquiera con una universalidad real y ojalá anclada a la ciudadanía y no al mundo del empleo. Gracias. Muchísimas gracias, Flavia. Gracias por la invitación a esta reflexión. Y ahora vamos a seguir también con el cuidado, pero desde otra mirada, desde la mirada que desarrolló Mariana Rulli. Mariana Rulli es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, y en la primera presentación del tratado nos representó muy bien a todas nosotras, así que, Mariana, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. En primer lugar, es un gusto poder estar ahora todas juntas, así puedo agradecerles, por supuesto, que a Natalia y a Carolina, en nombre de todas las coordinadoras y las directoras de todo el tratado, y especialmente a Laura, que me invitó a participar,
y como decía Flavia y Nieves, y ya dijeron todas, no solo por Laura que me invitó, sino también por haber compartido este espacio, esta publicación con todas mis compañeras y las colegas de nuestro libro, el que es sobre políticas públicas. Tenemos que hablar poco, así que, porque dejamos tiempo para el debate y eso es bueno, así que he resumido muy brevemente sobre qué se trata mi capítulo, ¿no? Y básicamente es el resultado de una investigación que realizamos aquí en la provincia de Río Negro, así que eso también da cuenta una vez más, ¿no?, del enfoque federal de este tomo, sobre las condiciones de participación política de las mujeres, ¿no? Pero no de todas las mujeres, sino de las mujeres que lograron acceder a ciertos cargos, especialmente a los cargos legislativos aquí en la provincia de Río Negro. Y con este enfoque también interdisciplinar, lo que hemos intentado es unir dos grandes caminos de investigación respecto de las mujeres, ¿no? Por un lado, todos los estudios vinculados al cuidado, especialmente los estudios vinculados a la economía feminista, ¿no?, y a las desigualdades de género, y cómo son esas raíces económicas, ¿no?, que explican otras desigualdades en el sistema capitalista y en el patriarcado. Pero no solo desde los estudios del cuidado he tomado los lineamientos teóricos de la economía feminista, sino también los lineamientos teóricos de considerar al cuidado como un derecho humano, ¿no?, sobre todo a partir de los aportes que ha realizado Laura en ese sentido. Entonces, por un lado, los trabajos o los estudios sobre cuidados, y por el otro lado, los estudios de la participación política de las mujeres más de la ciencia política. Como dijo Laura, yo soy politóloga, y entonces también intenté encontrar esos dos caminos, ¿no?, los trabajos del cuidado y sobre todo los de la participación política de las mujeres, porque en general se estudia, ¿no?, los obstáculos institucionales, ¿no?, los obstáculos normativos, ya sea el sistema político, los sistemas de partidos, el sistema electoral, la ley de cupo y las leyes de cuotas en su momento, o las leyes de paridad, y entonces lo que busqué en esta investigación es intentar encontrar esos dos caminos. ¿Por qué? Porque la actividad política y los trabajos de cuidado, sobre todo de niñas, en el que se enfocó este trabajo, tienen algo en común, ¿no?, que es todo el día, todo el tiempo. Para la política no hay feriados, para el trabajo de cuidados tampoco, no termina a las 6 de la tarde, sino que es todo el día, y lo mismo sucede con la actividad política. Entonces, a partir de la investigación que realizamos en un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, lo que buscamos fue ver qué estrategias desarrollan las mujeres que se dedican a la política para conciliar la actividad política con la vida y el trabajo de cuidados de niños y niñas, ¿no? Sobre todo lo que buscamos es entrevistar a mujeres políticas que tenían hijas mientras realizaban sus actividades. Y básicamente lo que intentábamos buscar es cómo sortean, qué estrategias desarrollan para sortear estos obstáculos y estas limitaciones que no son las barreras más visibles como los sistemas electorales o los partidos políticos, como les decía recién, sino que son estas vinculadas a la pobreza de tiempos con la cual nos enfrentamos las mujeres debido a esta sobrecarga de tareas de cuidados, y también las consecuencias en el autocuidado, ¿no?, las consecuencias en menor tiempo para poder autocuidarnos, ¿no?, y también las estrategias que desarrollan para poder conciliar y poder participar de la actividad política, y por último también los sentimientos, ¿no?, cómo viven o cómo vivieron estas mujeres esta tensión entre madres y o políticas, como se llama el capítulo que me tocó escribir. Esta investigación se desarrolló en la provincia de Río Negro, otra vez con esta, para mí, acertada decisión de Laura de tener un enfoque federal de este tomo, pero también es importante decir que la provincia de Río Negro, porque es interesante la provincia de Río Negro para estudiar este tema, porque es una de las provincias junto a Córdoba, que estamos justo hoy en Córdoba, junto a Córdoba y Santiago del Estero, de las provincias pioneras en sancionar la paridad. Córdoba la sancionó en el 2000 y Río Negro la sancionó en el 2002. ¿Qué quiero decir? Hace más de 20 años que las mujeres ya sortearon ese obstáculo, ¿no?, y tenemos paridad, ya tenemos 4 o 5 legislaturas con paridad. Entonces era interesante poder avanzar en otros temas y en otros obstáculos y en otras barreras de las mujeres en la provincia de Río Negro. Entonces también por eso la experiencia, el caso de Río Negro era interesante, y sobre todo las mujeres que entrevistamos, las legisladoras que entrevistamos, eran legisladoras que ya habían accedido a su cargo a partir de la ley, como se conoce aquí, no de paridad, sino de equivalencia de género. Tengo poco tiempo, así que me gustaría contarle algunas cosas sobre los hallazgos, ¿no? Y sobre los hallazgos, sobre todo en 3 puntos, o en 4 puntos.
El primero, las dificultades para el acceso, es decir, cómo las cuestiones vinculadas a los cuidados generan dificultades o barreras para el acceso. Allí en el capítulo del libro hay una de las mujeres que nos contaba que cuando iba a ir a su primer cargo electivo, que era el cargo de concejal, nos contaba, bueno, yo estaba tercera en la lista, ¿no? En ese momento era ley de cupo, cuando iba para concejal, me fui a buscar a los chicos a la escuela y quedé octava en la lista, ¿no? Digamos, cómo perdió, ¿no?, la posibilidad de negociar su lugar en la lista, ¿no?, para poder, por ir a buscar a los chicos a la escuela. También otra de las cuestiones que nos planteaban es las reuniones, ¿no? Las reuniones sobre todo en las que se discuten los lugares en las listas, en las que se discuten los ingresos en las listas, y sobre todo que esas reuniones, no solo que son fuera de los horarios tradicionales en los cuales las mujeres estamos sobre todo encargándonos de los niños, sino que además son reuniones en las que las mujeres no participamos, ¿no? Nos decían los partidos de fútbol, el asado después de la reunión del partido político, etc. Entonces, respecto a las dificultades del acceso, una de las cosas que nos planteaban era que por la sobrecarga o por las tareas de cuidados que tenemos las mujeres es muy difícil participar de esos espacios de negociación. Otra de las cosas que nos planteaban era la pobreza de tiempos. Imagínense que lo que nos contaban es estas dos jornadas laborales, la de los cuidados y la de la actividad política, que como yo les decía, coinciden casi, como se dice, full time, full life, ¿no? Entonces una de las cosas que nos contaban es no solo la pobreza de tiempo, sino las consecuencias en el autocuidado, en la falta de controles médicos, en la posibilidad de hacer deporte, en la posibilidad de tener tiempos para ocio. Y aquí había seleccionado una frase que está en el capítulo muy cortita, que dice: a la noche, cuando caía en la cama, caía totalmente vencida. Y cuando tenía que viajar, tenía que dejar la tarta preparada, el guardapolvo preparado para toda la semana. Tenía que dejar todo eso. Y viste, hacer una agenda y pegarla en la heladera para que supieran quién tiene inglés, quién tiene, ¿no?, cada una de las actividades. En tercer lugar, otra de las cuestiones o los hallazgos que se presentan en el capítulo son las estrategias que desarrollan estas mujeres políticas para poder sortear estos problemas. Y básicamente desarrollan tres. La primera, la tradicional, dejarlas al cuidado de otra mujer, básicamente su madre o su hermana, ¿no?, la que conocemos todas. La segunda, que a mí me parecía muy interesante, es ponerse de acuerdo con otras mujeres de la legislatura o del Consejo Deliberante, ¿no?, una estrategia transversal. Ponerse de acuerdo entre ellas para negociar los horarios, sobre todo de comisión y de sesión. Y esa me parecía una de las más interesantes, aunque no era la más frecuente. Y por último, la menos frecuente, pero la más extrema, que era dejar a los niños solos por la noche para poder estar en las sesiones, o llevarlos y dormir, y que los niños durmieran en la legislatura, ¿no?, o en la legislatura o en el Consejo Deliberante. ¿Qué nos dice como gran resultado, ¿no? Y una cosa más, el quinto hallazgo, voy apurada y no me quiero olvidar, el quinto hallazgo tenía que ver con los sentimientos, yo les decía. Les preguntábamos también con cómo habían vivido desde lo emocional esta conciliación entre la vida, la actividad política y los trabajos de cuidados. Y aquí hay una de las frases que dijo una de las mujeres políticas que me parece que representa a todas, y dice: y después la culpa. Toda mi vida la viví con culpa. Cuando estaba en mi casa con los chicos, sentía que en realidad tenía que estar en la legislatura. Y cuando estaba en la legislatura, sentía que en realidad tenía que estar con los chicos, ¿no? Y que así vivió toda sus tiempos y su vida y su actividad en la política. Como hallazgo final, ¿no?, una de las cosas que se plantea en el capítulo es la ausencia de políticas de cuidado, de políticas públicas de cuidados en el ámbito de la política para las mujeres políticas. Una de las mujeres que no se encuentra en el capítulo, pero que me interesa contarlo, una de las mujeres nos contaba que había sido madre durante su periodo legislativo y que no tuvo licencia por maternidad, que es distinto para el Congreso Nacional porque ya hay otros avances a nivel nacional, pero que no había tenido licencia por maternidad porque no existe una licencia por maternidad para las mujeres legisladoras. Y entonces que le habían hecho una licencia ad hoc, ¿no?, para que no perdiera su banca, porque si no estaba por más de 3 meses en la banca, perdía el cargo. Pero después de eso, no se sancionó ninguna normativa respecto a qué pasaba con las mujeres que, por ejemplo, tenían una licencia por maternidad durante su mandato legislativo. Así que bueno, eso es un poco de lo que trata el capítulo, y sobre todo al final también hay algunas recomendaciones y algunas reflexiones que especialmente en este año, ¿no?, que se ha presentado el Sistema Nacional del Cuidado, también
puede ser ejes para discutir, ¿no? También, y que tengan un alcance para las mujeres que se dedican a la actividad política, que además en los últimos años cada vez son más jóvenes y por lo tanto son mujeres que están en el momento de que tienen sus hijos mucho más chicos, con muchas más cargas de cuidados, y entonces también poder plantear y discutir en el seno de la política este problema entre el derecho al cuidado y el derecho a la participación política. Bueno, era todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, clarísimo. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de orden para seguir el mismo registro. Le vamos a dar la palabra a Carolina Muñoz Rojas, que está en Santiago de Chile, que viene del campo de la administración pública en sus estudios de grado, es docente de la Universidad de Chile, tiene amplia trayectoria en estudios de género y actualmente tiene un cargo y un desafío lindísimo por delante en el campo de las políticas públicas porque es asesora de género de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile en esta flamante y nueva gestión de un gobierno feminista que nos llena de entusiasmo a todos. Así que te damos la palabra, Carolina. Muchas gracias, Laura. La saludo a todas las compañeras que me han antecedido, a las que son parte de este capítulo. Saludo a todos quienes están en esta sala en la Universidad Nacional de Córdoba, que les vemos también por ahí. Les agradezco la oportunidad de poder conectarme y les quiero comentar muy brevemente de qué se trata el capítulo en el cual yo he colaborado, que busca fundamentalmente entender las políticas públicas y fundamentalmente la estrategia de la transversalización no como una respuesta, sino también como una pregunta por responder, ¿no? Pensar que la transversalización de género no solamente es una solución, sino más bien que es un problema también, y sobre ese problema necesitamos discutir, necesitamos hablar, necesitamos analizarlo. Desde ahí, señalarles que la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas ha sido vista o propuesta como una estrategia bien esperanzadora, ¿no? Como decía Laura al principio, con esta voluntad transformadora del enfoque de género, se encarna en buena medida en esta estrategia de la transversalización, pero en la práctica el despliegue de la transversalización en los países, sobre todo en los estados latinoamericanos, va a tener una trayectoria y una experiencia que no siempre responde a ese ideal transformador con el cual las estrategias se van a formular. Desde ahí comentarles que, y recojo parte del capítulo de Laura Pautasi, que habla de paradojas, ¿no? En el principio del libro, estas tensiones entre una región que adscribe, que suscribe convenios, tratados internacionales, que se suma a acuerdos, pero en la práctica, donde muchas de las dificultades, de las desigualdades de género se acrecientan, ¿no? ¿Cómo entendemos esta paradoja? Y mi manera de entender la paradoja, o de contribuir a cómo observamos la paradoja, es pensar en la brecha de implementación que existe entre lo que la política pública propone y lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y a la luz de los temas de este capítulo y a la luz también de los temas del curso en el cual estamos participando hoy día, esa brecha de implementación podría darnos luces de cómo profundizar los cambios en los cuales hoy las políticas públicas en materia de género se enfrentan. Por una parte, la transversalización de género ha sido vista como una forma de ampliar el campo de las políticas públicas, de ampliar la mirada, la forma de abordar desde el Estado las desigualdades de género, pero al ampliarla también enfrentamos un escenario donde la misma política se puede debilitar, porque cada sector, cada ámbito del Estado va a abordar las políticas desde sus respectivos lugares, desde sus respectivos paradigmas y sobre todo desde sus respectivos ámbitos de capacidad, ¿no? De cómo entienden los problemas públicos, cómo abordan, ¿no es cierto?, las soluciones. Recojo una de las ideas que planteó Pilar al principio, que ya hablaba del rol de las burocracias, y desde ahí, en el capítulo que yo he desarrollado, recojo un concepto desde el ámbito de la administración pública, de las ciencias, ¿no es cierto?, políticas, que está vinculado con las capacidades de los estados, con las capacidades estatales. Y desde ahí invito también a reflexionar sobre cómo la transversalización de género en el Estado requiere de ciertas capacidades
dentro de las administraciones públicas, dentro de esas burocracias, capacidades puestas para la transformación de un orden desigual de género. Y esas capacidades no están sino vinculadas, y creo que es muy pertinente donde hoy estamos, ¿no? A cómo las universidades desarrollan capacidades para transversalizar el género en sus ámbitos diversos del quehacer, ¿no? Cuando hablábamos durante esta presentación, ¿no?, de lo que ocurre en los centros de salud mental, cuando hablamos de lo que ocurre en una ciudad, de la mirada necesaria que requiere tener la planificación urbana, cuando Nieves nos invitaba a mirar esta ciudad cuidadora, requerimos profesionales que desarrollen capacidades para transversalizar una perspectiva de igualdad de género en sus diferentes ámbitos de quehacer. Desde ahí, la gestión de políticas públicas y la implementación de la transversalidad de género como una estrategia clave para las políticas públicas es un ámbito de acción que también requiere ser mirado y relevado como clave, no solamente cuando la política se formula, sino que necesitamos poner énfasis en cómo las políticas se implementan, y ese proceso de implementación va a estar dado por las capacidades que cada Estado, cada administración pública dispone, desde contar, ¿no es cierto?, con presupuestos, con una legislación que acompañe, pero también con capacidades puestas en personas, encarnadas en personas que recogen esta perspectiva, ojalá una perspectiva de género crítica, una perspectiva de género que integre los saberes feministas y que los dispongan a la transformación de sus respectivos, ¿no es cierto?, sectores o ámbitos del conocimiento. Finalmente, y para cerrar, para ajustarme el tiempo, señalarles la importancia que necesitamos de avanzar en dotar a las capacidades institucionales, las capacidades estatales, de perspectivas feministas transformadoras, ¿no? No solamente de un enfoque de género que se ha centrado en una aproximación más descriptiva, en una aproximación que diagnostica la desigualdad, sino avanzar hacia capacidades estatales que permitan transformar esa situación desigual, ¿no? Y transformarla desde los distintos ámbitos que el Estado está llamado a abordar, ¿no es cierto?, y a transformar también. Por ahí me voy a quedar, Laura, ¿no? Es una síntesis un poco apretada, pero también es una invitación a leer y a leer los artículos que ahora, a la luz de todos los comentarios, se van entrecruzando muy bien, ¿no? Se van tejiendo en una propuesta que es bien bonita. Así que muchas gracias por la invitación y devuelvo la palabra a Laura. Muchísimas gracias, Carolina, y mucha suerte en la gestión que estamos todas y todos en América Latina acompañando el proceso en Chile. Y ahora le vamos a dar la palabra. No queríamos dejar por fuera de este tomo, de esta mirada, a las mujeres indígenas de las cuales todas adherimos, pero muchas veces no tenemos sus voces ni recoger. Y allí invitamos a Silvina Ramírez, doctora en Derecho, a cargo del área del Programa de Derechos Indígenas del INESIP y de muchas otras organizaciones. Una querida amiga tuvo problemas con la cámara, está entrando con otro nombre, pero ahora le damos el lugar a Silvina, que se ha cambiado por Alberto, pero es Silvina, cordobesa también, seguimos con la perspectiva federal, y ahí es todo tuyo. Gracias, Silvina. Hola a todas. Gracias, Lauri, gracias a Jaye por organizar todo esto. Bueno, gracias a los alumnos que están ahí escuchando también, y disculpen el cambio de compu, pero suele suceder. Agradecer también que dejen un espacio en estos textos para las mujeres indígenas, porque si algo nos han servido los estudios interseccionales es para demostrar que las mujeres indígenas están doblemente, triplemente invisibilizadas, y que a su condición de mujer y a sus dificultades también para reclamar por sus derechos se le suman las condiciones en general de pobreza, situaciones de escasez de recursos, y si le suma desde ya su condición de indígenas. Y en ese sentido a mí me interesó reflexionar sobre las políticas públicas de acceso a la justicia para las mujeres indígenas. El acceso a la justicia, que es un derecho, pero también es una política pública. Y yo en el breve artículo que tengo en este tomo, intento mostrar cómo, a partir de algunos casos analizados,
se traduce en esta falta de políticas públicas, porque en realidad uno diría que existen ausencias de políticas públicas y existen ausencias de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, ausencias de políticas públicas con enfoque de género y también ausencias de políticas públicas con enfoques culturales. La ausencia denota también una presencia de racismo y discriminación permanente, y esto también es lo que yo quise contemplar en este texto. Si analizamos dos casos, y voy a ser súper breve porque me parece que soy la última y estamos en hora muy avanzada, que es el de Reina Maraz, una mujer quichua encarcelada en la provincia de Buenos Aires, condenada por el homicidio de su marido, que después de años la Comisión de la Memoria advirtió de que no entendía el castellano. Esto significa que fue juzgada y condenada sin que pueda entender de qué se le acusaba. Un caso tremendo que denota que no existe ninguna política pública de acceso a la justicia para mujeres en esas condiciones. Se sobreentendía que era una mujer que sabía hablar castellano, más allá de todas las vulneraciones y de violencias que les tocó vivir y que no puedo transmitir en estos 5 minutos, pero ciertamente podía, digamos, haber una política pública instalada para que esta mujer pueda acceder efectivamente a la justicia, y lo que sucede por lo general es que a la ausencia de políticas públicas se le asocia la vulneración de derechos. La vulneración de derechos significa judicialización del caso, y la judicialización vuelve a mostrar que las herramientas que podrían incorporarse para poder estar frente a una genuina política pública de acceso a la justicia con enfoque de género y con enfoque cultural brillan por su ausencia. Un segundo caso, una mujer mapuche juzgada por tentativa de homicidio por defender sus territorios, en donde el Estado también fracasa, si uno le podría atribuir intención al Estado, no diría que intencionalmente, al no discutir una ley de propiedad comunitaria indígena que en general afecta especialmente a las mujeres, que son las cuidadoras de la casa, que son las cuidadoras del territorio, que son las guardianas del territorio, y que van hacia el centro de su buen vivir. Entonces, nos encontramos frente a situaciones que son muy paradigmáticas en estos estados monoculturales y patriarcales. Por una parte, existen derechos reconocidos, por otra parte, no existen políticas públicas que garantizan estos derechos, y en tercer lugar, cuando se judicializan, quienes reclaman por sus derechos vuelven a ser victimizadas, en este caso, por el sistema de administración de justicia. Entonces, una formulación de políticas públicas de acceso a la justicia requeriría de retomar herramientas que ya existen en algunos países de la región. En Argentina en general vamos muy por detrás de estos debates, pero que permitirían poder echar luz o por lo menos visibilizar los problemas que enfrentan las mujeres cuando acceden al sistema de justicia. Estos casos paradigmáticos, solamente compartí con ustedes dos, hay muchísimos más ejemplos, simplemente demuestran la matriz de un Estado que se resiste vehementemente a abrir las puertas a la diversidad, y también se resiste, en el mejor de los casos, cuando aborda estos temas de las mujeres indígenas, a desarrollar una perspectiva de género que también tenga en cuenta la diversidad cultural. En ese sentido, y digamos para redondear, podría decirles que obviamente existen obstáculos para el acceso a la justicia, pero que las herramientas que podrían superar estos obstáculos existen, simplemente que no se utilizan
esgrimir las razones o tratar de identificarlas sería mucho más largo, pero creo que se reducen en la conformación de estados que siguen siendo profundamente neocoloniales y que siguen estando muy lejos de esta, digamos, declamación de estados igualitarios y que vuelven, digamos, a profundizar la desigualdad y la injusticia. Me parece que bien avanzado el siglo XXI, y digamos, es el punto, uno podría, digamos, pensar en que es posible, al menos en el horizonte, imaginar estados interculturales y plurinacionales que superen el colonialismo, pero que también puedan incorporar para las mujeres indígenas una perspectiva de género que también reflexione sobre conocimientos contextualizados, situados, y que permitan también abrir las puertas dentro de los enfoques de género a perspectivas feministas que tengan en cuenta lo que demandan las propias mujeres indígenas. Digamos, sería un poco el centro de mi reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Silvina, muy claro y muy importante. Antes de pasarle la palabra a Hayele para el debate y las preguntas que seguramente tienen, voy a leer los dos títulos y nombrar a las dos autoras que no pudieron estar y que integran la contribución, siempre en la línea de invitarles a que lean todo el tomo y todo el tratado. Uno de los capítulos que no pudimos presentar es el capítulo de Verónica Aranda Fris, de la Universidad de Chile también, que reflexiona sobre los nudos críticos en la inclusión de mujeres en el campo político, en línea de algunos de los, y en el mismo diálogo que hemos tenido a lo largo del tomo. Y el otro es de Natalia Gerardi, que se excusó también, ambas se excusaron porque tuvieron problemas de agenda para participar, y Natalia trabaja sobre las relaciones de género en el mundo del trabajo, estrategias para promover espacios laborales libres de violencia y acoso. Y gran parte también toma testimonios y va a situar en este debate respecto al desafío que plantea la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Hasta aquí, y nuevamente agradecerles a todos la paciencia, la escucha, la participación de todas las autoras, de las compiladoras del tomo, y darle la palabra a Hayele. Bueno, la verdad que estamos sumamente agradecidos y agradecidas por la presentación. Me parece que ha sido muy enriquecedor. Me parece que hemos trabajado nosotros en la materia las cuestiones sustantivas en relación a la discusión sobre las políticas públicas, las cuestiones institucionales, los filtros ideológicos, los sujetos a los particulares que atienden, asisten o vulneran las políticas públicas. Me parece que tenemos como distintas con las cuestiones de la selectividad en relación a la definición, a la formulación, las brechas entre formulación e implementación, los distintos actores que participan en la formulación de políticas. Me parece que tenemos acá una gran cantidad de material, de cuestiones concretas, muy fundamentadas, muy trabajadas, con una estrategia de investigación muy sólida, que ejemplifica gran parte de los contenidos que venimos trabajando en el seminario, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que ha sido para nuestro seminario, en principio me parece sumamente rico, y que nos plantea, bueno, como distintas discusiones a seguir profundizando. Eso, digamos, para agradecer profundamente la presentación, y también a los estudiantes por participar y estar en esta reunión. En virtud de la hora, me parece que podríamos pensar en abrir si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, ideas para compartir con las expositoras, y para poder, seguir profundizando algunos temas. Así que, podríamos pasar a ese momento de abrir un poco la discusión, si tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario. Dale.
¿Ustedes escuchan? Sí. Yo me quedé pensando... Perdón, ¿se podría ver? O porque vemos... Por lo menos Ay, perdón, ahí voy. Chiqui, esperen. No. Ahí va. Ahí está. Ahí va. La camarógrafa estaba despistada. No, bueno, yo me quedé pensando cuando habló Carolina Muñoz, del tema de cómo ampliar la capacidad para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, preguntar si se ha analizado ciertos casos o qué propone el texto de cómo se haría ese proceso en los gobiernos, si con filtros de control o filtros de revisión de las políticas públicas, cómo se da ese proceso de asegurar el aumento de la capacidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. Una sola cuestión que voy a plantear es que la unidad 5 es capacidades estatales y todavía no la hemos visto. Pero me parece sumamente importante la pregunta. Carolina. Sí, muchas gracias por la pregunta y plantear que la pregunta también plantea un desafío que en la práctica no es tan fácil de abordar, pero es interesante de reflexionar, ¿no? Por una parte, lo que abordo en el texto son esta mirada de las capacidades institucionales a nivel como del macrosistema, ¿no? Todo lo que se requiere a nivel general del Estado y del gobierno en términos de generar las disposiciones normativas, los mecanismos de coordinación, los mecanismos de articulación, ¿no? Pero también lo que ocurre a nivel micro, ¿no? A nivel micro dentro de cada institución y dentro de cada ámbito en particular del Estado, lo que va a requerir disponer de recursos presupuestarios, disponer, ¿no es cierto?, de ámbitos de competencias dentro de las organizaciones, y un tema que yo quisiera relevar, que no necesariamente está incluido en el texto, ¿no?, pero que creo que cabe bien al alero de la discusión que ustedes tienen en el aula, ¿no?, o en la universidad, que creo que la educación no sexista o pensar en la educación como transformadora desde una perspectiva de género es un elemento fundamental de capacidad estatal para la transversalización, ¿no? Cómo nos formamos dentro de las universidades, cómo abordamos los sesgos androcéntricos dentro de nuestras disciplinas, cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de cuestionar el conocimiento a la luz de los aportes de la epistemología feminista, ¿no? Y cómo desarrollamos luego capacidades metodológicas para poder abordar una política de transversalización. Creo que es tal vez, ¿no es cierto?, un encadenamiento mayor, pero necesario, ¿no? Entonces pensar que no solamente nos formamos o intentamos abordar una educación no sexista para sacarnos los estereotipos, sino más bien para transformar nuestras profesiones y que nuestras profesiones transformen la sociedad. Entonces eso creo que es un elemento clave que no siempre lo van a encontrar en la bibliografía de capacidades estatales, lo que yo hago es una lectura más bien cruzada, pero creo que es importante poder planteárselos a la luz de sus propios desafíos generacionales, ¿no? Como ustedes entienden también hoy, la transversalización desde una perspectiva de género no binaria, donde caben las diversidades y disidencias sexogenéricas, como cuestionamos también la heteronormatividad, no solamente, ¿no es cierto?, los elementos más tradicionales como la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado, sino también cómo nos replanteamos desde ahí. Gracias por el comentario y la pregunta, y les animo a leer el texto, por supuesto, que a mí me ha inspirado mucho, ¿no es cierto?, tanto las teóricas feministas argentinas como también quienes han propuesto sobre capacidades estatales, que son autores fundamentalmente argentinos también. ¿Algo? Dale, Agustín. No me acuerdo el nombre de la compañera porque no veo tan lejos. Es yo creo que la mayor en metodológico, la compañera que trabajó sobre el 35 en privados del mercado. Pilar. ¿Está Pilar? Sí, acá estoy. Pero igual no se lo ve. ¿Dónde está? Ah, es que no está. Porque estoy viajando, pero ya estoy parada, o sea, no voy a manejar y puedo escuchar a ver si... Sí escucho muy lejos al compañero, pero si me traducen un poquito, voy. Ay, pobrecito. Ahí se va a acercar un poquito. Perfecto. ¿Ahí se escucha? Ahí escucho mucho mejor.
¿Qué tal, Pilar? No, era una pregunta más de orden metodológico sobre cómo estuvo pensado el abordaje del caso de análisis que planteaste. ¿Cómo lo fuiste trabajando? A ver, sí. Bueno, primero gracias por preguntar. Un poco lo que yo comentaba o anunciaba así en los títulos que tiré era la idea. En un principio yo me vi tentada en trabajar con la sentencia favorable a este caso. Y después ahí empezamos a trabajar, pero no solo yo, digamos, sino en el marco del equipo, a recuperar la idea del expediente, esta idea que planteaba hace un rato, ¿no? Digamos, recuperar lo que era el propio marco que había tenido la causa, el propio formato de cómo se había enmarcado, los distintos actores y actrices, entre las cuales estábamos nosotras, bueno, acá con Laura, que habíamos participado como amicus, todos, digamos, los procesos que habían dicho muchas cosas de la UH. Y salir de la lógica, como no me interesaba, digamos, la cuestión de si era un derecho la UH o no para estas mujeres, sino de ver, bueno, qué entendían por ese derecho, cuál era el alcance de esos derechos, y de las visiones sobre la maternidad, de las visiones sobre las mujeres, de las visiones sobre los gastos, etcétera, y sobre la política social, básicamente, y el trabajo, en el marco de los distintos personajes que iban dándole forma a ese derecho. Entonces, la primera cuestión te diría que tenía que ver con esto, con reconstruir los actores, las actrices que iban participando, iban dándole marco a esto que quedó, de alguna manera. Incluida la implementación, el proceso de ejecución de la sentencia. Yo participé en los operativos que hubo en la cárcel, ahí ya... Sí, en el rol ya se me había acabado como amicus el rol como investigadora. Después, en el marco de un trabajo más amplio, hice entrevistas, digamos, a la gente de servicios jurídicos, digamos, pude ir reconstruyendo, no solo con la lectura de los expedientes, sino también con la participación en las audiencias, en los operativos y con las entrevistas. Entonces, digamos, eso me daba como un marco más general. Y aparte tenía, en un tema tan difícil como investigar en temas que nos ha pasado en general, en causas judiciales, con lo difícil que es acceder a la información en materia judicial. Si nos quejamos de los ejecutivos, para mí el judicial es 3 veces más difícil, más cuando no somos abogados o abogadas, pedir vista a los expedientes, los desarchivos. O sea, es todo un proceso, la producción de información en sí misma del Poder Judicial en general. Entonces, bueno, ser de alguna manera, haber formado en algo parte de esa causa me da un montón de acceso a los materiales. Así que ese es un poco, no sé si va en la línea del interés y de la pregunta, pero desde múltiples mecanismos y técnicas, te diría, de trabajo documental, entrevista, participación, en el marco de un organismo además que yo vengo trabajando, digamos, que es, y una temática, ¿no?, que es ANSES y el mundo de las asignaciones. Gracias, Pilar. ¿Alguna otra pregunta pero quizás... ¿Escuchan ahí ustedes? ¿Querés venir para acá? Un segundo que ahí se hace. Por más que la enfoque, no hay forma. Es a partir de la noticia de Solana, del trabajo sobre las mujeres en contexto de manicomialización, de esa manera. Quería saber si existe o si hay dado un caso de una mujer que haya podido apelar a la justicia y la justicia haya dado una respuesta de una denuncia de violencia sexual dentro del contexto de manicomialización, qué estrategias se utilizaron y cómo fueron las resoluciones ante esos casos. Solana, no sé si... Sí, por ahí para contarles que no realizamos el seguimiento de los casos puntuales de denuncias individuales, sino que fueron testimonios, como les decíamos, recabados en el marco de los encuentros de usuarios y de entrevistas a profesionales que describían diversas situaciones que pasaron, pero no tenemos datos de cómo evolucionaron esos procesos judiciales en los casos en los cuales se haya presentado esa denuncia. No, es un aspecto que tenemos pendiente indagar con el observatorio. Pero en principio no conocemos casos que se hayan presentado a la justicia.
Incluso hubo, bueno, una presentación cuando estaba la ministra de Salud, ¿no? Que se presentó estas situaciones generales y, o sea, se horrorizaron con la situación, pero No hubo una resolución. no hubo un seguimiento, ni un cambio, ni una transformación. Por ahí, para contarles brevemente que hubo un caso de una chica que nos contaban en las entrevistas, que era una usuaria que estaba internada y que frente a la situación de denuncia se acercó voluntariamente al Polo de la Mujer. Después esa denuncia no trascendió, pero en el hospital la calificaron como fuga su acercamiento al Polo de la Mujer a denunciar. Entonces después fue reinternada involuntariamente por haber considerado que transgredía el tratamiento al haberse fugado. Tremendo. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces podemos ir cerrando. La verdad que vuelvo a agradecer por esta participación. Bueno, va a quedar grabada la presentación. Me parece que cada una de las presentaciones es muy enriquecedora en sí misma. Me parece que incluso podríamos hacer distintos cortos con cada una de las presentaciones porque han sido sumamente ricas y productivas, y analizar cada una de ellas con el libro, con cada uno de los artículos. Estamos trabajando tipo de las políticas públicas, tipo, también siento que sirve un montón, o por lo menos a mí, tipo, de todo lo que tomé nota de las políticas de cuidado, o sea, como que me resirvieron para seguir enriqueciendo el trabajo que venimos haciendo. Bueno, y con los trabajos de ustedes queremos terminar en esto. Claro, porque acá tienen que hacer un trabajo práctico, que es analizar una política pública. Entonces, bueno, esta manera de esta presentación además enriquece ese trabajo práctico que tienen que hacer para aprobar la materia. Sí. Acá hay otra pregunta. Solamente una pregunta a Mariana Rulli. Mariana, que me dio para hacer un trabajo práctico con lo que pasa en la legislatura de ella y todo lo que sucede con la comunidad. Yo quería saber en qué sentido ha aceptado los poderes legislativos las capacitaciones de género y sobre la ley Micaela y qué recepción han tenido. ¿Escuchaste, Mariana? Hola, sí, gracias por la pregunta. Creo que sí, escuché la última parte bien clara, que creo que me preguntás respecto a la ley Micaela y la aceptación de... Sí, ¿y qué recepción ha tenido el Poder Legislativo en cuanto a su implementación? Bueno, yo no me sentiría capacitada para responder esa pregunta, digamos, porque no tengo información de todas las legislaturas provinciales o del Congreso Nacional. Lo que sí puedo decir es que todas las provincias del país han adherido a la ley Micaela y han comenzado, sobre todo en el 2020, en pandemia, a implementar las capacitaciones para todos los poderes del Estado en todos los niveles. No sé cuál es el estado en las distintas legislaturas ni cómo ha sido la recepción, porque, bueno, no trabajo esos temas, pero sí que se ha desarrollado. ¿Perdón? No, era el sí o negro, nada. No, sí, eso es lo que puedo contestar, digamos, que todas las provincias, había quedado una que, si no recuerdo, era Tucumán, una de las últimas que no adhería a la ley Micaela y finalmente adhirió, pero todas las provincias han adherido y se han comenzado a implementar. De hecho, en el Congreso Nacional, no solo los diputados, diputadas, senadores y senadores deben hacer la capacitación de la ley de Micaela, sino que también sus asesores y todas las personas trabajadoras del Congreso, ¿no? Y lo digo porque hace poco estuve mirando cuáles son los cursos que se dan, que tienen que aprobar, tienen que cursar y aprobar las personas contratadas o que trabajan en planta permanente en el Congreso, y tuve la oportunidad de chusmearlo y lo estuve chusmeando. Pero bueno, no lo fue como investigadora, sino que un poco de chusma para ver cómo era la capacitación de la ley Micaela en el Congreso Nacional, ¿no? Pero sí, todas las provincias en principio han adherido y eso implica que los distintos poderes en todos sus niveles han comenzado con la ley, con las capacitaciones que implica la ley Micaela, y sobre todo también en las universidades nacionales. Acá en la Universidad Nacional de Río Negro
nosotros hemos tenido la capacitación y supongo que allí en la Universidad Nacional de Córdoba también se hayan También. ¿no? Es una interesante pregunta para investigar. O sea, tal cual, eso es lo que iba a decir respecto del trabajo práctico. Yo soy profe acá de una materia que se llama Gestión y Políticas Públicas, y también el cierre de la materia es con un análisis de una política pública, así que bueno, creo que esa puede ser, la implementación de la ley Micaela puede ser un buen y un interesante análisis para hacer como trabajo final de la materia, ¿no? bueno, Laura, ¿querés hacer un cierre? No, solo agradecer e invitar a leer el libro, agradecerles a todas, a todos y la escucha tan atenta y las interesantes preguntas. Así que gracias Hayele, a vos. Bueno, muchas gracias, nos vemos.